Buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa de Vidas con Luz, con un invitado cercano a nosotros, cercano a nuestro plató, porque es de Alcantarilla. Ha vivido siempre en Alcantarillas, está casado en Alcantarilla, ha nacido allí y trabaja con nosotros en la Universidad Católica y por tanto nos conocemos. Además cercano, no solo físicamente, sino cercano en tantas experiencias, porque miren, hay un número que nos une y es el 1 y el 3. Sí, porque yo tenía 31 años y él tenía 13 años. Los mismos números al revés cuando nos conocimos. Que fue mi primer destino como sacerdote recién ordenado en Alcantarilla, en la parroquia de la Asunción. Y él era un niño de 13 años de la catequesis. Su hermana mayor, Toñi, sus otros hermanos estaban por allí también. Y bueno, pues ahí empezamos a conocernos. Dios nos ha seguido uniendo, nos ha unido en varios proyectos, en varias historias, en el trabajo en la diócesis, en el trabajo parroquial, y nos une ahora en la universidad, puesto que él lleva aquí una responsabilidad importante en los títulos de los grados en magisterio, tanto infantil como magisterio de primaria, y doctorados, etc. Muy bien, Juanjo, bienvenido. Muchas gracias. Estoy hablando yo y tengo que dejar hablar de ti. Nada. Juan José González Ortiz, 13 a 31, ¿no? Eso es, eso ¿Tú te acuerdas de aquella época? Claro que me acuerdo, con mucha emoción cuando lo has hecho referencia, porque no lo esperaba, y con mucha emoción porque tú llegaste muy joven, con mucho impulso. Bueno, 31, pensabais que tenía menos. Pero claro, es que en aquella época yo era como un cuchillo puesto de perfil. Tenía pelo muy delgadito, no soy lo de ahora, sí. Entonces aparentaba menos. Sí, sí. Pero con mucha alegría porque tú moviste mucho a los jóvenes, nosotros de niños los mirábamos a los de confirmación con mucha admiración y queriendo hacer lo mismo que ellos, y bueno, pues dejaste huellas importantes en muchos jóvenes de la parroquia. Bueno, pues Juanjo, cuéntanos. Yo he dicho que tú te conocí en la parroquia, estaban tus hermanos también, estaban tus padres, toda la familia, porque tú prácticamente, digamos, iba a decir, has nacido en tu casa, no, has nacido en la parroquia. Eso es. Porque tus padres casi de niño, yo creo que hasta te daban el pecho tu madre en la parroquia en catequesis de adultos, porque sí. Cualquier cosa. Así es, pues yo he crecido en la parroquia como niño, como joven, ahora como matrimonio y familia. Mi vida está asociada a la parroquia de la Asunción de Alcantarilla y a todas las personas que han pasado por ella, y así lo vivo, o sea que como parte de mi familia, muchos de ellos. En aquel momento tú empezabas y empezabas como niño a formarte en la fe que era de tus padres. ¿En qué momento tienes tu conciencia de que ya no eres creyente y no maduras la fe y no vas a las celebraciones ni quieres ir porque te mandan, sino dices, esto ya soy yo? ¿En qué instante? ¿Tienes algún instante o fue algo progresivo y natural? Yo creo que fue progresivo. Yo siempre he admirado la constancia y la perseverancia de mis padres, de mi madre concretamente, en esa transmisión de la fe, que pues ha sido muy natural. Pero si tuviese que decir un momento, probablemente diría la confirmación, ¿no? La confirmación se alargó un poquito más de lo normal y bueno, en la confirmación yo tomé conciencia de que tenía que dar un paso en el servicio dentro de la parroquia, en el servicio en mis estudios. O sea que yo creo que a partir de los 18 o 20 años sí que tomé conciencia de esa madurez en la fe. Tú has dicho que ahora estás como matrimonio, como familia, y es una cosa que no es muy común, pero que por desgracia no es muy común, pero creo que habría que potenciar en muchas parroquias, y es como una catequesis. Claro, la catequesis no debería ser pre-sacramental, sino una catequesis de la vida. Y en algún momento pues uno va dando pasos especiales en sacramentos, pero una catequesis continua, que uno no abandona. Eso es una cosa que en aquella parroquia yo encontré y creo que ha continuado desde entonces, que los niños continúan antes, durante, después de la primera comunión, después de la confirmación, continúan los grupos de adultos, continúan grupos de jóvenes, que no porque se confirman desaparecen, ha habido una continuidad. Y vosotros lleváis un grupo, que tenemos aquí un montón de niños y algunos, lleváis un grupo que sois... ¿Cuántos? ¿7, 8 matrimonios? Sí, seremos 8 matrimonios. 8 matrimonios y lleváis 25 años juntos. O sea, erais niños, erais adolescentes, erais jóvenes, seguisteis un proceso de formación, que ahora nos cuentas un poco cómo ha sido y cómo ha ido. Os habéis ido casando, habéis tenido niños y seguís. Y además en esos encuentros que hemos estado hace poco en alguno, los niños ellos están jugando en un lado y vosotros estáis en vuestra formación. Así es. Todo, bueno, pues empieza después de confirmación
como bien dices, pues hay como itinerarios que son muy naturales y bueno, ahí vemos el grupo. Aquí está el grupo completo, Sí, sí. con toda la familia, con todos los niños, que os consideráis una familia entera. Somos una familia, son muchos años juntos y son parte de la familia. Hemos vivido momentos, pues empezamos como jóvenes, yo era catequista de algunos de ellos, pero como el itinerario es tan natural, se van incorporando a la vida de fe como parte de personas en la fe adultas, se casan, vamos al sacramento del matrimonio, los acompañamos, luego los hijos y todos formamos una familia. El esquema es fácil porque lo propuso Roberto Burgos, otro sacerdote que pasó por allí. También nos propuso hacer como un itinerario formativo que está basado en formación. O sea, fijar un modo de actuar. Exacto. Que pase lo que pase, siempre lo vamos a ir siguiendo y así tenemos una continuidad. Así es. Cogemos un tema de la Iglesia o del mundo, algo que nos preocupa, que nos inquieta, y le damos un carácter formativo, de oración, revisamos la vida a la luz de ese tema y con ese esquema de trabajo y de reflexión vamos creciendo en la fe conjunto y conviviendo, que es muy importante. Es un esquema de 4 semanas. Exacto. ¿Qué hacéis concretamente? Por ejemplo, a ver, cuéntanos, primera semana Primera sería semana formación, viene un sacerdote o un seglar formado sobre el tema que os preocupa. Exacto, sobre el tema. Lo pasamos por la lección divina, hacemos una oración a la luz del Evangelio, vemos y compartimos qué nos dice la palabra en relación a ese tema. Luego rezamos juntos, en familia también, con los chiquillos incluso en algunas ocasiones, y luego hacemos una jornada de convivencia de un día donde revisamos la vida pues, del tema que hemos trabajado. Si estamos trabajando el servicio a los pobres o la vida en familia o nuestro trabajo, pues lo pasamos por la revisión de vida siempre acompañados por el sacerdote. Para nosotros el acompañamiento del sacerdote también es muy importante, muy importante. Y eso cada 4 semanas... otro siguiente tema, etcétera, etcétera. Y así 25 años. Y así 25 años, Luis. Y no nos cansamos, ¿sabes? Porque todo parece nuevo, todo lo vivimos como novedad. Y como todo llega al corazón, a la cabeza y a la vida, pues esto no aburre ni cansa. Yo que he sido catequista de confirmación, me preguntan, ¿todavía en la parroquia? No cansa, porque todo parece nuevo y todo se vive como novedad. Y en ese instante, en esos inicios, cuando yo te conocí, con sus 13 años, pues ahí había otra niña que a ti ya te gustaba y bueno, ¿cuántos años tuvisteis un poquito así de te tiras, sí, Ángela, ¿no? Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que decidís, oye, ya está bien? Muchos años, o sea, yo conocí en el instituto y después de la carrera ya es cuando sabíamos que nuestra vida iba a ser para siempre juntos. Pues ahí seguíamos. Fíjate que fue una cosa graciosa que ya sabíamos que nos íbamos a casar, pero no teníamos fecha. Y una tarde Ángela, pues estaba con el sacerdote, con el párroco, que era Luis Martínez Mármol, el que queríamos, y bueno, que paz descanse. Y ellos pusieron la fecha de la boda. Sin contar contigo. Sin contar conmigo, porque sabían que había boda, pero no se fijaba cuándo. Y me llamó Ángela y dice, oye, que don Luis y yo hemos puesto la fecha. Digo, pues estupendo, pues nada. Pues ya está. Para adelante. Tú te formas, estudias pedagogía en la Universidad de Murcia y luego, no contento con estudiar ahí, sigues el doctorado. Tú dices que a ti te han ayudado también los sacerdotes, no solo a nivel de la parroquia, sino a nivel formativo, porque te vinculas mucho con los sacerdotes que en la Universidad Pública de Murcia estaban en el Departamento de Religión y concretamente quien ahora es el director del Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis, Juan Carlos García Domene. ¿Qué han supuesto esos sacerdotes en tu formación humanística, en tu formación profesional? Sí. Pues ha sido todo. Mira, me preguntabas antes por un momento clave en la fe adulta y yo creo que la confirmación, pero un momento clave en la vocación profesional fue conocerlos a ellos. Yo, como bien has dicho, estudié pedagogía y en el doctorado yo quería hacer una tesis doctoral sobre la transmisión del valor religioso en la vida familiar. Y allí en la pública no es fácil que ese tema sea acogido por algún profesor, un doctor, un catedrático, pero encontré la persona adecuada que fue Juan Carlos García Domene. Y durante 3 años y medio yo vi que en ese departamento de religión el testimonio de Juan Carlos y también de los frailes franciscanos, de José Luis Parada, de Paco Martínez Fresneda, de don Francisco, pues también fue un testimonio de cómo puede ser tu vocación vivirla en la vida pública y reconocidos profesionalmente,
ahí fue cuando yo descubrí que quería vivir también mi vocación profesional en el ámbito universitario, sin complejos ninguno, sin complejos ninguno. Concretamente, la transmisión de la fe en la familia fue tu tesis. Eso es. Me acuerdo que estuve en ella, Estuviste. estuve en la presentación y la gocé. Cuéntanos un poco, hace años, Sí, porque ¿cuánto hace ya? Mucho. 18 años. Yo me doctoré hace 18 años. 18 años. Y lo que sí recuerdo es que hubo unas cuantas cosas que me encantaron, porque lo resumiste muy bien. Cuéntanos así un poco por encima las ideas fundamentales. ¿Qué encontraste al estudiar la transmisión de la fe en la familia? ¿Qué carencias y qué grandes virtualidades para trabajar? Porque diste muchas pistas de futuro. Sí. Bueno, a nivel de pedagogía de la fe es evidente que la familia es el espacio propicio para transmitir la fe. Hay acontecimientos de la vida familiar que con mucha naturalidad se pueden vivir la fe, pues en el perdón de los hermanos, en la acción de gracias por lo compartido. Es decir, la familia es el espacio vital para vivir y transmitir la fe con autenticidad. Por eso es tan importante la colaboración entre la familia, la parroquia, la clase de religión. Luego, dramáticamente descubrimos que hay una ruptura generacional a la hora de transmitir la fe. Hay una generación, entre comillas, perdida, que está desvinculada de la vida parroquial y de las creencias, y esa ruptura es suplida por los abuelos, especialmente por las abuelas, que son muy importantes. Las abuelas en cualquier momento son capaces de rezar una oración con el niño, de hablarle de Jesús, y eso garantiza que esa ruptura o minimiza el dolor de esa ruptura. Y que el niño o la niña le digan a sus padres, quiero hacer la primera comunión, y dice el papá, el padre y la madre, ¿de dónde te sale a ti eso? Eso es. Y eso es bonito, y bueno, pues esas cosas descubrimos en la tesis, que hay una presencia de las abuelas concretamente, y bueno, que también tiene un valor añadido el tema de la palabra, de las creencias, de la oración en la vida familiar. Juanjo, no solo te quedas ahí, sino que, bueno, hoy, a partir de ese momento, bueno, tu vida profesional podía tener muchos sectores, dedicarte a la enseñanza, dedicarte a pedagogía en cualquier sitio, quedarte en investigación en la universidad concretamente, y de pronto, bueno, tienes una invitación a trabajar en un lugar y te llega otra invitación a trabajar en la Universidad Católica. A ver, y desde entonces te has complicado la vida, por así decir, porque no te dedicas solamente a dar clases, hay mucho más. A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, casualmente, unos meses después casualmente, el trabajo también, el reconocimiento después de la tesis, el mismo día me invitan o bien a sustituir a alguna profesora en la universidad pública, y recibo la llamada de la UCAM. Y bueno, opté por la Universidad Católica, por la UCAM, y aquí llevo eso también 17 años y medio aproximadamente. Y embarcado en un proyecto muy ilusionante, porque es poner en marcha unos títulos, un grado de educación infantil, primaria, en la universidad. Esta fue la última graduación de los alumnos de magisterio. Así es. Que tuvimos que hacer, tuvo que ser en el pabellón, en el Palacio de Deportes por el tema COVID. Sí. Y llevas ahí magisterio infantil, magisterio de primaria, sobre todo el máster profesorado, que es masivo. ¿Cómo lleváis luego para hacer como el TFM, para leeros el TFM y trabajarlo? Bueno, tenemos verificados 1000 alumnos. 1000 por alumnos año. Cada año, nuevos. Todos los años vienen 1000 alumnos de toda España. Y está comprometida toda la universidad, porque vienen de diferentes especialidades. Entonces, pues los de matemáticas e informática, los datos de informática en la dimensión pedagógica, los de idiomas también están comprometidos. O sea, que hay media universidad impartiendo, y eso lo hace fácil. Yo siempre digo que en la universidad, el valor que tiene la Universidad Católica, la UCAM, son sus profesores, la dedicación que tienen, y en este máster tan grande pues hay media universidad, medio profesorado, impartiendo con atención a los alumnos y acompañando en los trabajos fin de máster, una sección de practicum por toda España buscando convenios. O sea, que es un trabajo enorme, pero muy satisfactorio, ver cómo sale promoción todos los años, promociones. Porque, vamos a ver, ¿qué cosa habrá más importante que formar a los que deben formar a nuestros niños y adolescentes? Así es. Porque todo lo que estamos invirtiendo en educación no es dinero, es el mejor dinero invertido. Así es. Sí, bueno, y sobre todo cuando hay ese contacto, porque hay estudios online, semipresenciales, pero cuando el contacto es diario en clase y ves cómo van cambiando, madurando y creciendo, es muy satisfactorio. La tarea educativa es probablemente... Y como te dejas liar, porque te pasa que te dejas liar, y sobre todo en las cosas de Dios,
Dios es como un pulpo, te va engarzando, te va cogiendo, no te deja. Pues tus amigos, los franciscanos, que son muy amigos tuyos, porque tu hija hizo la primera comunión con ellos, ¿no? En Santa Catalina, tu hijo Javier, la va a hacer. Mi hijo Javier la hizo y Gabriela la va a hacer esta. O sea, exactamente, tu hijo la hizo y Gabriela lo va a hacer ahora. Y bueno, con ellos tienes también desde hace mucho tiempo la colaboración en los cursos de mediación familiar. De orientación familiar y he colaborado también en el CETEP, en el Centro de Estudios. Y en el Centro de Estudios de la Diócesis también para formación de... Pedagogía de la religión. En Pedagogía de la religión, a ver. Para mí yo siempre, ahora que estamos hablando, hablaremos del sínodo, imagino, es una experiencia de comunión, porque para mí trabajar profesionalmente en las 3 universidades de la Iglesia Católica, para mí es un privilegio y una verdadera experiencia de comunión. En la UCAN a diario y luego en colaboración con franciscanos en el Instituto Teológico y en el CETEP, en el Centro Instituto de San Fulgencio, ver que hay 3 instituciones de la Iglesia formando universidad y creciendo como universidad, para mí es una experiencia vital de comunión y impresionante. Esto es en Santa Catalina del Monte. Eso es. Esto es la comunión de mi hijo Javier, donde bueno, pues nos acompañan siempre en nuestra vida, en la familia, han estado sacerdotes, pues su padrino, que es Francis, y Juan Carlos García Doménez, que también estuvo en la ceremonia. Hemos visto ahí una foto que parece una foto hecha de estudio de tus hijos, ¿no? Eso es cosa de Ángela, eso. Esta. Toda esta fotografía... De esta hace unos años ya, ¿no? Sí, ya están más grandes. Pero Ángela tiene un don con la fotografía, con el tema de los vídeos y bueno, tiene fotos muy buenas, muy buenas. Y te sigue liando la Iglesia y te sigues dejando liar porque colaboras en la parroquia, no solo en la catequesis has estado, sino cursillos prematrimoniales, formación de jóvenes, etc. Y un día, pues como a ti te ha encantado este trabajo y has trabajado la pedagogía de la fe y la enseñanza, bueno, pues viene el Congreso que hubo en Madrid de laicos. Eso es. Un congreso especial de laicos fue el 19. En el 20, febrero de 2020. O sea, se preparó el 19, efectivamente. Febrero de 2020, el Congreso de Laicos. Y en ese congreso pues surge también la necesidad de potenciar esa tarea de los laicos. Y desde entonces te vinculas, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí este es un encuentro con el obispo, ahí está don Sebastián y don José Manuel, porque aunque el encuentro, como dice, fue en 2020, en febrero, hay una preparación 2019, pues donde la diócesis de Cartagena recoge toda la realidad laical de la diócesis de Cartagena, y con don José Manuel a la cabeza, pues hicimos un trabajo importante, ¿no? de cuál es la situación de los laicos, trabajar los itinerarios que se proponían en ese congreso, y fue también, de nuevo, una experiencia increíble de participación, de ver la riqueza de la Iglesia en ese congreso en Madrid, donde se configuraron 4 itinerarios formativos 4 itinerarios de trabajo pastoral con los laicos, y donde toda la Iglesia española coincidió y convergió en ese interés por revitalizar y poner en valor el papel de los laicos en la Iglesia. Y claro, y ahora viene otra vez... El papel de los laicos no es ayudar al cura, claro, sino que tienen su tarea propia, que es ser germen y fermento en su ambiente concreto, y es verdad que luego en la parroquia no la lleva el sacerdote, porque todos los grupos, sea visitado el médico, sea visitado el enfermo, sea catequista, sea quien sea, son laicos. El sacerdote es alguien que está al frente un poco coordinando, pero no puede hacer nada si no hay detrás un equipo que encima empuje, ¿no? Sí, desde luego. Yo suelo decir que los laicos son laicos las 24 horas, pues es una vocación, como desde el bautismo también nos une, y es una vocación que necesita recorrido y tiempo. Y entonces, pues evidentemente no es un laico solo los fines de semana o para ayudar, sino... Efectivamente. Y eso, desde ese instante, cuando volvéis de Madrid, pues se crea un equipo en torno a la... Porque yo creo que fue a raíz de ese congreso cuando nuestro obispo crea la Vicaría de Evangelización. Es decir, hay que potenciar toda la tarea evangelizadora, sobre todo con un equipo de personas, en toda la diócesis, en toda la parroquia, firmes, laicos, comprometidos, y inicias este proceso y ahí estás trabajando junto con él. Hay un grupo que os engarzáis. Total, hasta esta última llamada del Papa Francisco. El Papa Francisco termina el año 2021 invitándonos a una revolución que no es tanto, porque es volver a lo inicial, es volver a ser comunión, como tú decías. Lo que pasa es que, como son palabras un poco extrañas para nosotros, oímos sínodo y oímos sínodo, esa es la reunión de obispos en Roma cada cierto tiempo.
pero el trabajo sinodal es otra cosa. Eso. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestro obispo que, lógicamente, en comunión con el Papa, inicia un proceso y tú formas parte junto con 6 personas más, ¿no? Hay 9 personas, son 7 seglares, 7 laicos, un sacerdote y una religiosa. Y una religiosa, que formáis el equipo un poco de potenciación de esta etapa. Cuéntanos esto del sínodo, el trabajo en sinodalidad y todo esto. Pues es un trabajo hermoso y además muy intenso, ¿no? Porque el equipo sinodal son 7 laicos, una religiosa y un sacerdote muy comprometidos, el vicario de evangelización. Y bueno, y también hay representantes por zona, por arciprestazgo. O sea que hay un equipo de más de 100 personas en la diócesis comprometidas para dinamizar, para pedir esa... Claro, y vais también, pues esto es en Torre Pacheco, ¿no? Vais potenciando un equipo, animando al trabajo. Cuéntanos este trabajo que se está haciendo y qué fines y cuándo termina este proceso para llevar resultados. El trabajo hay que entregarlo en el mes de abril, a principios de abril, y lo que hacemos nosotros es dinamizar, pues tenemos encuentros con sacerdotes por zonas, por vicarías, vamos a encuentros a las parroquias, en el caso de que no esté el representante, y la idea es responder a 2 grandes preguntas, pero además, como decías tú, ¿no? El sínodo no es una reunión solo de obispos, sino que hay un trabajo previo donde toda la Iglesia se pone en camino para preguntarse qué experiencias tenemos de comunión, de participación y misión, y hacia dónde nos llama el Espíritu para recuperar experiencias positivas de esos 3 principios de la sinodalidad, que son la comunión, la participación y la misión. Pues reuniones con mucha intensidad, con mucho cariño, mucha gente participando, moviéndose, y yo creo que es muy interesante porque tendremos una síntesis diocesana que nuestro obispo tiene especial interés en conocer para ver la realidad del laicado en la diócesis y a partir de ahí seguir trabajando, porque como decía, la sinodalidad, el hecho de caminar juntos, no es algo de ahora, no es una moda, sino que es esencia misma de la Iglesia. Debería haber sido de hace 2000 años. Exacto. Y lo ha sido en muchos momentos, pero otro se ha perdido. Además, esto está abierto no solo en nuestra diócesis, sino en todo, pues lo digo por si cualquiera quiere escucharnos, es que yo no estoy en ninguna parroquia, en ningún grupo, es que yo no voy a nada, es que yo tengo la fe un poco dormida. Incluso aquel que no es creyente, aquel que es de otra religión, la pregunta es ¿cómo nos ves? ¿Cómo has tenido una experiencia de comunión o descomunión? Sí. ¿Cómo puedes participar? ¿Qué le pedirías a la Iglesia? ¿No? Hay preguntas así también concretas. ¿Qué le pedirías? ¿O qué no sabes de ella? ¿O qué quieres saber? ¿No? ¿Cómo? Sí, fíjate qué interesante, porque el Santo Padre dice que especialmente es de interés para la vida de parroquia que se mezclen los grupos, que nos reconozcamos unos a otros. Que las reuniones sobre el sínodo, sobre cómo estamos caminando juntos, no sean entre los grupos que ya vienen desde siempre, ¿no? Sino que sean grupos mezclados. Y luego hace especial... Para compartir experiencias distintas. Para ver que la riqueza de la Iglesia y que el Espíritu Santo pues, tiene variedad de dones y carisma y convivimos todos bajo el paraguas de la Iglesia. Y luego el Santo Padre tiene especial interés en esas personas que tú decías, que o han tenido experiencias negativas que lo han alejado de la Iglesia o ni siquiera se han preguntado sobre la experiencia que tienen. Y para ellos también, y especialmente el Santo Padre quiere que participen en ese sínodo. Para ello nosotros en el equipo sinodal hemos elaborado unos cuestionarios que están en la página web de la diócesis para que contesten con libertad cuál ha sido su experiencia y cómo podemos resolver o mejorar y cuáles son positivas, ¿no? Y entonces hay un espacio para ellos concretamente y pueden acercarse a la parroquia, pueden preguntar, porque especialmente nos interesa, y luego hay líneas pastorales también para el sínodo en muchas parroquias para contactar con asociaciones, con movimientos ajenos a la Iglesia para escucharlos a ellos. Todo este trabajo, como tú dices, a nivel de nuestra diócesis acaba en abril, en todas las diócesis, luego hay que hacer un resumen sintético. Eso, lo interesante no es hacer me parece, no es un resumen o sea, un libro tocho de todo, sino el trabajo que se ha hecho. Lo interesante es haber hablado. Exacto. Y luego sacar unas conclusiones que se envían junto con otra diócesis, con otra a Roma. ¿Y qué recorrido tiene después? Mira, pues es muy interesante lo que dicen, ¿no? Que no es rellenar cuestionarios, sino que el sínodo ya está en marcha y el sínodo ya es lo que estamos haciendo aquí. El hecho de que se reúnan los grupos, decía el subsecretario del sínodo, que el proceso sinodal ya es sínodo en sí mismo. Entonces, eso es muy interesante porque ya estamos viendo el sínodo. Pues una vez finalizada la síntesis que enviaremos a Madrid, se unirá toda la de Occidente, se mandará a Roma y mandará a África, mandará a los distintos continentes a Roma todas sus aportaciones y será el documento de trabajo de los obispos. O
sea que al final los obispos... para 2023. Los obispos trabajan sobre nuestros documentos y eso es muy interesante, muy interesante. Juanjo, ¿cómo nutres tú? Porque es verdad que vosotros tenéis vuestro encuentro con estos grupos de matrimonios cada viernes, ¿no? Sí. Todos los viernes en esta secuencia que nos contaba. Vuelvo atrás un poco, le estábamos hablando. Aparte de ese encuentro, que es formación, es oración, etcétera, en comunión con un grupo, ¿cómo nutres tú, Ángela, tú, cómo nutrís la fe? ¿Cómo educáis a vuestros hijos? Bueno, ¿Cómo hacéis? Nosotros, yo personalmente y familia no vivimos esto como una dualidad de ahora voy al grupo o voy a la parroquia y luego voy a trabajar y me relaciono. No, tratamos de vertebrar la vida alrededor de Jesucristo y de su Evangelio. Entonces, ¿cómo tratamos de conseguir? Pues rezando en familia, rezando a nivel individual, compartiendo la fe en grupo, que también eso, las dificultades de vivir la fe en medio del mundo, en el trabajo, en las relaciones humanas que tenemos, en las amistades, porque yo también vivo mi fe en otros entornos, ¿no? Y todo el mundo me reconoce como cristiano. Y no siempre es fácil. Entonces, una vida de oración, de vivir la fe en grupo, en sostenerme, y sacramentalmente es fundamental también el acompañamiento espiritual o la persona con la que yo comparto mis dificultades, mis decisiones y contrasto todo así, cada una de ellas, pues en la vida de oración. Y casi para terminar, y alárgate lo que quieras, porque tenemos tiempo, a nuestros espectadores que nos pueden estar siguiendo, muchísimos más de los que la gente piensa, nos siguen cada semana, son fijos. Algunos de vez en cuando nos cogen. Y aquí hay mayores, y hay jóvenes, y hay niños, y hay de todo. ¿Qué les dirías tú, después de haber trabajado, digamos, a nivel académico, sobre la pedagogía y la transmisión de fe en familia? Estar trabajando en mediación familiar, estar trabajando en pedagogía de la fe, enseñar a jóvenes y estar con ellos, estudiantes universitarios, que tienes que educarlos y que tienes que transmitirles que tú eres creyente mientras les formas para ser ellos maestros o de infantil o de primaria. ¿Qué les dirías que es necesario hacer y no renunciar por cobardía o por miedo? Bueno, yo fundamentalmente les diría que vivan auténticamente, que traten de ser coherentes con su deseo, lo que desea su corazón, y que a pesar de todas las dificultades que pueda ser vivir coherentemente, o lo que ansía tu corazón, que es vivir en paz, en amor, en cariño, pues que traten de ser auténticos. Y luego una cosa importante que decía en relación a la pedagogía, que yo he descubierto al final, y esto del sínodo, que en el fondo tan importante es el contenido como los modos en los que vivimos, la pedagogía, ¿no? Y eso es lo que trato de expresar, ¿no? Que pedagógicamente los modos en los que vivimos son tan importantes como la propia esencia. Es lo que hablamos de la sinodalidad. La Iglesia es sinodal en sí misma, pero en el modo que lo ha ejecutado en ocasiones ha sido contradictorio o incoherente. Pues esto así es la vida, que los modos en los que manifestamos el amor, la amistad, las relaciones son tan importantes como decir que amamos o que somos amigos de alguien. Entonces, que se fijen en los modos en los que están ejecutando un valor o su propia vida. Es muy importante. Bueno, pues con esta foto que tenemos aquí de toda la familia, alegres, felices y, bueno, merece la pena ser cristiano, ¿verdad? Merece mucho la pena y terminamos con la mejor foto posible porque... Y merece la pena ser familia. Eso es el sentido de mi vida y donde yo descanso son ellos y a ellos voy cada vez que siento necesidad o dificultad. O sea que mis mujeres y mis hijos son lo mejor que me ha regalado Dios. Pues ahí tenemos, preséntanos a cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ahora? Porque esa foto también tiene un poquito, aunque es más reciente. Sí. Pues Ángela es maestra de primaria, entregada y una profesional estupenda. Javier ha empezado secundaria, en primero de la ESO, en un colegio en las Salesianas de Alcantarilla. Y Gabriela pues también está en tercero de primaria, va a hacer la comunión este mismo año. Y son tan diferentes pues que son individuales como tienen que ser y los adoro y vivo... Cada uno de ellos un milagro de Dios y un regalo de Dios para tu vida. Pues dales un besazo enorme a todos y nos seguimos viendo en el camino de la vida y seguimos colaborando y como Dios nos va a seguir uniendo ahora y cuando Él quiera, donde quiera, ahí estaremos trabajando. Y a ustedes, señoras y señores, por favor, cuando su párroco, cuando su parroquia, cuando cualquier vecino que está en la parroquia más integral le diga, por favor, este cuestionario, venid un día a reuniros que tenemos que responder
sobre todo, es muy importante, no es difícil. Es responder cómo ves tú y qué has sentido tú en la parroquia, qué le has pedido, qué no te ha dado, qué sí te ha dado, porque con todo eso descubriremos muchas cosas y le estaremos dando al Papa pues lo que él nos pide, que trabajemos y que vayamos a encontrar una misión, participemos todos y vivamos en comunión. La Iglesia es comunión, por eso comemos a Cristo y le comulgamos, porque somos comunión. Juanjo, buenas noches, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos, señoras y señores, el próximo miércoles, si ustedes quieren. Que sean felices.